Habían pasado 3 años desde la masacre en el pueblo de Redención. El sol del mediodía aún quemaba con furia, pero la figura de Coyote Dan se había desvanecido como polvo en el viento. Algunos decían que murió cruzando el desierto. Otros aseguraban que vivía como ermitaño en las montañas. El pueblo de San Rosario, a unos días de camino, se mantenía en una tensa paz. Las cantinas seguían llenas, pero las risas eran forzadas. Todos sabían que esa tranquilidad era como la calma antes de una tormenta. Un forastero llegó al pueblo un martes al atardecer. De sombrero gris, cicatriz en la mejilla y mirada de hielo, se presentó con una sonrisa torcida. Busco a un viejo conocido, lo llaman Coyote Dan. Su nombre, el Zorro Gris. Su misión, vengar a su hermano, el hombre que Dan ejecutó al final de Sombras del Mediodía. El Zorro Gris no vino solo. Trajo consigo una banda de despiadados, apodados los Cuervos del Desierto, hombres sin ley, expertos en rastrear, torturar y cobrar deudas. En menos de una semana, tomaron el control de San Rosario, colgando al sheriff en la plaza principal. Los rumores corrieron como pólvora encendida. Uno de los hombres del pueblo, Pedro Lince, que había luchado junto a Dan años atrás, escapó de noche para buscarlo en las montañas. Lo encontró medio borracho viviendo en una cabaña olvidada, con una escopeta oxidada. Tienen al pueblo, Dan. Y vienen por ti. Coyote Dan levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, todavía guardaban la furia del viejo oeste. Entonces vamos a darles la bienvenida como se merecen. Dan volvió a ensillar su viejo caballo, Toro Negro, y cruzó las llanuras. A medida que se acercaban, más gente se unía a su causa, granjeros, mineros, antiguos pistoleros reformados. No todos lo hacían por honor. Algunos solo querían ajustar cuentas pendientes con los Cuervos del Desierto. San Rosario se convirtió en un campo de guerra improvisado. Dan organizó barricadas, entrenó a jóvenes, y reabrió la vieja herrería para fabricar armas. El pueblo tenía miedo, pero Dan traía consigo algo más fuerte, propósito. Los cuervos atacaron justo cuando el reloj marcó la medianoche. Fue una carnicería. El fuego iluminó las calles, y los gritos desgarraron la noche. Pero Dan y su gente resistieron, usando túneles antiguos, trampas y tácticas de guerrilla. En el corazón de la batalla, Dan y el Zorro Gris se encontraron cara a cara. Ambos heridos, ambos cargando años de odio. Tu hermano eligió su camino, dijo Dan, apuntando con su revólver, y tú elegiste ser juez y verdugo, gruñó el Zorro Gris. El duelo fue brutal. Puños, cuchillos, hasta que Dan, con un disparo certero al pecho, acabó con su enemigo. Pero la victoria tuvo un precio. Pedro Lince y decenas de otros cayeron. San Rosario quedó en ruinas. Con el sol del amanecer bañando el campo de batalla, Dan miró los rostros de los sobrevivientes. Ya no era un pistolero, ni un vengador. Era un símbolo. No se trata de mí, dijo. Se trata de ustedes. De no permitir que la oscuridad se lleve lo poco que queda bueno en este mundo. Y con eso, Dan dejó su revólver en la tumba de Pedro y se marchó otra vez. Nadie sabe a dónde fue. Algunos dicen que cruzó la frontera. Otros que finalmente encontró la paz. Pero cada vez que alguien menciona su nombre, los niños del pueblo se enderezan y los viejos sonríen con respeto. Porque Coyote Dan ya no era un hombre. Era una leyenda.